Hola, bueno, vamos a hablar de dos problemas de lesiones tumorales malignas en el hígado. Hablar del hepatocarcinoma, vemos que es una enfermedad, tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Tiene algunos factores de riesgo, como la hepatitis viral B y C, la cirrosis alcohólica, la macromatosis, el hígado graso no alcohólico. La cirrosis se encuentra asociada en un 70-90% de los casos y la hepatitis C, en los pacientes que tienen hepatitis C, la cirrosis se desarrolla antes de la aparición de los hepatocarcinomas. Sin embargo, a diferencia de los que tienen hepatitis B, el tumor suele aparecer antes que la cirrosis. Típicamente, los hepatocarcinomas son tumores bien vascularizados, irrigados básicamente por arteria hepática, por lo que aparecen más en las fases arteriales de las tomografías. Lo mismo pasa en la resonancia, se nota la vascularización arterial que los tiñe inmediatamente luego de la aplicación del contraste y va apareciendo más oscuro a medida que el contraste se va lavando de la lesión. Tienen los hepatocarcinomas una tendencia de invadir la vena porta y cuando aparecen trombos en la vena porta como hallazgos casuales hay que tener una alta sospecha de que pueda haber hepatocarcinoma. El tratamiento normalmente es multidisciplinario, se discuten entre los gastroenterólogos, oncólogos clínicos y cirujanos especialistas en el hígado. En los pacientes que no tienen cirrosis, la cirugía es el tratamiento de elección. En los pacientes que sí presentan cirrosis pero están compensados con una clasificación de Child A, o sea que tienen una buena función hepática y sin hipertensión portal, la resección hepática se debería considerar. Y aquellos que tienen mala función hepática, hay que ver en qué child están y ver qué opciones podría darse. Incluso entra el trasplante de hígado, que vamos a hablar un poco más adelante en quienes se favorece más en el hígado cirrótico con hepatocarcinoma, aunque no siempre se le ofrece a los que tienen el hepatocarcinoma sin hígado cirrótico. Bueno, en los hepatocarcinomas los que se presentan en tratamiento con hígado cirrótico, tratamiento quirúrgico es la única alternativa de curación. Tienen un pronóstico pobre y por eso no se le ofrece cirugía a todos, intenta hacerse una estadificación precisa del tumor. La minoría de ellos va a ir a cirugía por una gran afectación de las lesiones al hígado en sí y por la enfermedad hepática crónica que ya tienen estos pacientes. Para poder estadificarla hay muchas formas, ¿verdad? Pero la más aceptada es la de la Barcelona Clinical Liver Cancer, que es el único sistema que presenta parámetros que ayudan a plantear una estrategia para cada paciente. Así vamos a ver después un cuadro también. Los pacientes con un estadio 0, o sea que el tumor es menor a 2 centímetros, sin invasión vascular, sin signos de diseminación, son candidatos a tratamientos radicales, una resección quirúrgica o bien trasplante del hígado, como dijimos antes. El paciente con un estadio A, que son tumores menores a 5 centímetros, hasta 3 nódulos menores de 3 centímetros cada uno, pueden ser tratados con métodos percutáneos, ablativos. Muchas veces las terapias radicales en esos pacientes no son posibles, pero siempre se deja una puerta abierta a poder intervenirlos en caso de necesidad. Hay una discusión más o menos fuerte mundial entre los grupos japoneses e italianos con los españoles de Barcelona en relación a este grupo sobre todo. En los pacientes con estadio B, o sea con una cirrosis compensada, con un hepatocarcinoma multifocal pero sin invasión vascular y sin diseminación, la quimioembolización es el tratamiento más aceptado como opción terapéutica según este grupo. Y los pacientes con estadio C, tumores avanzados con invasión vascular y diseminación tumoral extrahepática que tienen un mal estado general, ya van a ensayos con sustancias con agentes antitumorales. Los pacientes con estadio D, que tienen una afectación hepática severa y un empeoramiento importante del estado
físico, solamente se le ofrece tratamiento sintomático. Ahora, ¿a quiénes le daríamos trasplantes? Ahí hay unos criterios de Milán y San Francisco que son los más utilizados. Los criterios de Milán incluyen a pacientes con tumor único de hasta 5 centímetros o 3 tumores con un diámetro menor de 5 centímetros, 3 centímetros de tamaño como máximo. Con tumores con hepatocarcinomas en estadio inicial, el trasplante hepático representaría la mejor opción, ya que curaría las dos lesiones, o sea, los dos problemas, tanto el hepatocarcinoma como la cirrosis hepática, y tienen una supervivencia similar a los pacientes que son trasplantados sin tumores. Ahora, si los pacientes ya no llegan a estos criterios de Milán, la tasa de recurrencia es muy elevada y la supervivencia es mucho menor, por eso no se les ofrece en la mayoría de los grupos trasplantes a esos pacientes. Los criterios de San Francisco excluyen los pacientes con hepatocarcinomas únicos de hasta 6.5 centímetros o 3 nódulos con un tamaño menor de 4.5, o bien que la suma de los diámetros de los nódulos no sobrepasen los 8 centímetros. Si cumplen estos criterios, los pacientes tienen una supervivencia al 5 años entre el 60 y el 70% con una tasa de recidiva tumoral mayor que con los criterios de Milán. Acá vemos la clasificación de Barcelona y se ve como los estadios muy iniciales, se ve si es que el paciente puede ir o no al trasplante para poder realizarlo. Si no va a una ablación, si sí es candidato a trasplantes, es muy importante ver los niveles de bilirrubina y de hipertensión portal. Son dos marcadores que indicarían el éxito o el fracaso del tratamiento de la cirugía en sí, de la ablación o del trasplante de hígado. A medida que las lesiones van avanzando con una menor funcionalidad o mayor daño hepático, ya vemos que van a tratamientos paliativos, como embolización, sorafenib o solamente tratamiento sintomático. En caso de poder ofrecerle tratamientos curativos, solamente en los dos estadios iniciales, con una relativa buena función hepática aún. Y ahí definir si qué tipo de resecciones o trasplante hepático ir. Bueno, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de resecciones hepáticas en los pacientes cirróticos, sabemos de que el riesgo aumenta en algunos casos por la poca funcionalidad del hígado que queda. La resección hepática puede ser curativa y lo que hay que intentar es dejar la mayor cantidad de tejido hepático funcionante. Por eso se intentan hacer cirugías o resecciones de los nódulos, o sea, resecciones no anatómicas, idealmente como para poder dejar la mayor parte de hígado sano, o bien cementectomía o sectorectomías hepáticas, de manera a poder asegurar, entre comillas, una función hepática suficiente en el postoperatorio. Si se tienen buenos criterios de selección de los pacientes que van a ir a cirugía, en pacientes sin factores de riesgo, como ser invasión vascular o satelitosis, la supervivencia es mayor al 80% a los 5 años y del 60% a los 10 años. El principal problema que vemos es que la tasa recidiva del tumor puede llegar hasta el 50% a los 3 años. Bueno, lo que se intenta con esto hacer, sobre todo dependemos si es que hay invasión vascular o satelitosis. Por ello, en este tipo de pacientes, el tratamiento hepático, el tratamiento como un trasplante hepático, se preconiza poder hacer antes que la recidiva aparezca. Y con eso se tiene mejores resultados que en lo que sería la patectomía de rescate cuando vuelven a aparecer estas lesiones. Tienen peor pronóstico de estos pacientes. Si se puede realizar biopsia antes de las resecciones hepáticas para poder medir el grado de fibrosis y de estatosis hepática, es lo ideal, ¿verdad? O bien se le hace una puntuación de Metavir.
el riesgo postoperatorio se correlaciona con el aumento de la fibrosis. Por eso las biopsias ayudarían mucho a disminuir el número de complicaciones. Hay otros medios que miden la rigidez hepática, así como la elastografía transitoria. Hay otro método que es la inyección de indocianina y se mide el aclaramiento del verde de indocianina, pero depende es operador dependiente, o bien los parámetros de enfermedad hepática en fase terminal. La resección hepática convencional es el tratamiento de elección en estos pacientes con una reserva hepática buena. Pero, como le dije antes, la hipertensión portal es algo que, si es que se encuentra, habla de un peor pronóstico y debería evitarse las cirugías. En los pacientes que sí califican para operarse, se les puede ofrecer una resección hepática laparoscópica. Cada vez se hace más. Se ve que tiene buena seguridad, tiene menos dolor, tiene una morbilidad menor, tiene menos duración de la hospitalización y los resultados oncológicos son comparables. Ahora, si hablamos del hepatocarcinoma en un hígado sano, el tumor más frecuente primario del hígado, ¿verdad? Aunque para el hepatocarcinoma la cirrosis es el factor de riesgo principal, como vamos a hablar ahora en uno del hígado sano, existe algunos factores de riesgo que son conocidos, como ser los síndromes metabólicos, hay algunos factores genéticos, el consumo de alcohol, virus de la hepatitis B y C, pero sin cirrosis, la utilización de esteroides, aflatoxinas, nitrosaminas y carcinógenos químicos. La diabetes tiene un riesgo de 2.9, casi 3 veces mayor de poder realizar hepatocarcinoma en hígado sano. Tiene una incidencia que varía en los países de Occidente entre el 15 y el 20%. La edad media suele ser menor que los pacientes que hacen hepatocarcinoma en el hígado cirrótico y tienen una curva bimodal, tanto en la segunda como en la séptima década de la vida. Se presentan más en los hombres en una proporción 2:1, a diferencia cuando hablamos del hepatocarcinoma en hígado cirrótico, que es una proporción de 8:1. El diagnóstico en el hepatocarcinoma en hígado sano suele ser más tardío, el tumor está más avanzado, estos pacientes no son seguidos por sus médicos por la cirrosis, entonces habitualmente se descubren con una presentación clínica de dolor abdominal, pérdida de peso, abstinencia, pueden tener hepatomegalia al examen físico, pueden estar ictéricos y la función hepática normal en el laboratorio. Tienen un tamaño promedio de 12 centímetros cuando se lo ve, pero por más que sean tumores grandes, el hecho de tener un hígado sano de base con una función normal permite hacer resecciones hepáticas amplias con un menor riesgo de insuficiencia hepática. El tipo histológico más común es el trabecular, y en el hígado sano son más bien diferenciados y encapsulados, a diferencia de los cirróticos. La elevación de la alfa-fetoproteína es menos común en los tumores con hígado sano y sí aparecen en casi el 60% de los pacientes con un hígado cirrótico. Las pruebas de imágenes como la tomografía y la resonancia van a poder identificar la lesión y van a poder ver en cierta forma la estatosis hepática o el hígado cirrótico. En los tumores con hígado sano, la masa es una masa heterogénea, única, casi siempre está en el lóbulo derecho, hipervascular, así como ya habíamos hablado antes. Puede tener áreas de hemorragia y necrosis, frecuentemente está encapsulada, sin cicatriz central, ni que haya evidencia de fibrosis. Pueden haber adenomegalias hasta en un 20% de los casos en el hemiabdomen superior. Estas adenomegalias pueden ser metastásicas o simplemente reactivas. El diagnóstico diferencial
de estos tumores en el hígado no cirrótico, hay que hacerlo con la hiperplasia nodular focal, con el adenoma hepático o bien con el hepatocarcinoma fibrolaminar. La presencia de enfermedad a distancia o de invasión de estructuras adyacentes es más común en los pacientes que tienen hígado sano, 20% más o menos, frente a los cirróticos que es solamente un 6.5%. La resección quirúrgica de vuelta es el tratamiento de elección. El hecho, como hablamos antes, de que el tumor esté en un hígado sano permite hacer unas resecciones hepáticas mayores. Hay que prever el remanente hepático igual, de todas formas, aunque el hígado sea sano. Y en caso de que el tamaño del tumor obligue a una cirugía en la que el hígado remanente no va a ser suficiente, tenemos que prever eso y hacer una quimioembolización transarterial hepática, con el objetivo de poder aumentar el tamaño del hígado que va a quedar. Se puede usar el sorafenib, que es un inhibidor, pero sus resultados no son tan alentadores. También en este tipo de lesiones se pueden hacer otro tipo de abordajes quirúrgicos, como las resecciones hepáticas en 2 tiempos, por ejemplo. Los factores pronósticos más importantes son la resección R0. O sea, ustedes saben que las resecciones de los cánceres en general se dividen en R0, R1 y R2. R0 es sin evidencia microscópica, o sea, margen libre de lesión. R1 con margen microscópico comprometido y R2 con margen macroscópico comprometido. También importa como pronóstico el volumen de pérdida de sangre ante la cirugía y el tamaño tumoral, la presencia de lesiones satélites, si tiene o no cápsula, si hay invasión vascular y el grado de diferenciación celular. A peor diferenciación celular, peor pronóstico. La supervivencia es elevada, alrededor del 50%, pero tienen mucha recurrencia, casi un 40% en algunos grupos en los primeros 2 años. Por eso es que en estos casos el seguimiento en los primeros 2 años debe ser estricto. Y en algunos grupos se plantea, en ciertos pacientes, poder ofrecerles la posibilidad de trasplante de hígado. Bueno, las metástasis tienen históricamente, desde que se empezaron a realizar, más del 40% ahora de chances de poder ser resecadas. Nuevamente se tiene que tener un tratamiento multimodal, equipo multidisciplinario, con quimioterapias, técnicas ablativas y técnicas quirúrgicas. La quimioterapia se puede realizar en varios esquemas, no hay un solo esquema. La quimioterapia neoadyuvante es la quimioterapia que ya se inicia antes de la cirugía en una enfermedad resecable. La quimioterapia de inducción o de conversión es antes de la cirugía con una enfermedad irresecable, intentando volverla resecable. La quimioterapia perioperatoria, que es antes y después de la cirugía, y la adyuvante, que es posterior a la cirugía. Las técnicas ablativas o de destrucción tumoral son las que utilizan un método físico para poder hacer de que la lesión necrose. Las más importantes son la radiofrecuencia, las microondas, quimioembolización, radioembolización y la radioterapia estereotáxica, así como la electroporación. Las más comunes son la radiofrecuencia y las microondas, que se pueden aplicar antes de la cirugía, digamos que acompañando al acto quirúrgico en sí, o bien posterior a la cirugía con pacientes que presenten recidivas. Y se puede hacer también estos 2 métodos previo a una resección quirúrgica nueva, o sea, una segunda intervención. Pueden presentarse en 2 formas en relación al tumor primario, sincrónica y metacrónica. La sincrónica es que se presentan con el tumor primario asintomático, o bien con síntomas muy leves, como la anemia o por un sangrado leve. O bien pueden estar complicadas
cuando el tumor produce una obstrucción intestinal o se perfora. Las metástasis hepáticas pueden ser resecables, borderline o claramente irresecables. La mejor estrategia oncoquirúrgica tenemos que tener en cuenta lo siguiente con estos pacientes. La edad, y más que la edad de forma aislada, el estado general del paciente y sus comorbilidades. Recuerden de que pueden tener pacientes de 50 años infartados, diabéticos, y otros no, otras personas de 60 años con buen estado general, sin patología asociada. O sea, el número como de edad aislado ya no se sirve como único factor para poder definir si un paciente es o no candidato a prácticamente ninguna cirugía. La localización del tumor primario es diferente si es en el colon derecho o izquierdo, si el tumor causa síntomas, si es que estos síntomas están complicando, digamos, que el estado del paciente, si es que se presentan de manera sincrónica o metacrónica, si hay o no enfermedad hepática de base, si hay enfermedad extrahepática también, si es que en dónde se va a operar, es muy importante la experiencia del centro, si el centro tiene tecnología que pueda ayudar a que la cirugía sea más simple, con menos pérdida de sangre. Y hay que ver si es que estos centros tienen protocolos de tratamiento como para poder ver qué se le puede ofrecer a estos pacientes. El perfil molecular del tumor se le mide el CARRAS o otro gene como el BRAF, si es que hay inestabilidad de satélites, si las hay células tumorales circulantes, etc. Los CARRAS y los BRAF tienen peor pronóstico y menos resecabilidad, así como que también tienen recurrencia de manera más frecuente y hay también enfermedades extrahepáticas. Hay que ver el riesgo oncológico de estos pacientes y para esto se suele usar el Clinical Risk Score, que mide unos parámetros de manera a poder definir cuanto más alto el score, una supervivencia menor. Acá vemos que cómo seguir el esquema a seguir, digamos, en el caso de la metástasis hepática, si el paciente es no operable con muchas comorbilidades, se va a un tratamiento paliativo. Ahora, si el paciente es operable o no, hay que ver si las metástasis son resecables, si son borderline o si son irresecables. Si son irresecables, se ve el perfil molecular del tumor para poder qué quimioterapia poder ofrecerle y reevaluar cada 2 o 3 meses a ver si la enfermedad progresa, cambiar el esquema de quimioterapia y si la enfermedad retrocede, ver si se va a continuar con la quimioterapia o si se va a esperar. Si el tumor es resecable, se realiza una cirugía de entrada, puede ser con quimioterapia perioperatoria, y si el tumor está en borderline, también ver el perfil tumoral, así como hablamos ya en los irresecables, y de acuerdo a eso ofrecerle quimioterapia, reevaluar a los 2 meses, una vez que se terminan las primeras series, y si las resecciones, si los tumores, si la metástasis, perdón, se vuelven resecables, ir a cirugía y luego continuar con la quimioterapia. La estadificación prequirúrgica, desde el punto de vista de las imágenes, se utiliza tomografía y resonancia de alta calidad. Y se basan en los criterios morfológicos según el número, el tamaño y la distribución de las metástasis. La ecografía también ayuda en cierta forma, a veces se ven mejor los líquidos, y el PET scan para poder ver si es que hay enfermedad a distancia, aparte de la metástasis hepática, si existen otro tipo de lesiones ganglionares o pulmonares en el caso del cáncer colorectal. Entonces, tenemos que definir cuáles son los tumores que son resecables o no. Antes se hablaba de un cierto número de lesiones que a partir de 3 o de 5 ya no se tenía que tocar porque implicaban mal pronóstico para el paciente. Eso cambió del año 2005. Y más bien se habla de que se deja más de lo que se saca. O sea que si
nosotros podemos operarle a un paciente y sacar de una, digamos que, o en varios segmentos del hígado. Lo importante es que él no haga insuficiencia hepática. Por eso ya no importa el tamaño y el número de las lesiones como antes sí importaba. Es muy importante intentar tener una resección R0, o sea, sin comprometimientos del margen quirúrgico, y que el remanente hepático sea adecuado, ¿sí? Los criterios técnicos, el margen quirúrgico, antes se hablaba primero de 2 centímetros de margen libre, o sea, digamos que tejido sano, 2 centímetros había que sacar del borde de la metástasis. Eso fue bajando a 1 centímetro e incluso ahora hasta más de 1 milímetro, con tal de que sea R0, ya es más que suficiente. En relación al volumen del hígado que queda, se debe obtener un remanente hepático funcional suficiente, o sea, 20 a 30% de hígado sano, o si es que el hígado está, digamos que golpeado por la quimio, hasta un 40% habría que dejar. Y se puede medir también el total liver volume. Se puede realizar esa medición utilizando varias fórmulas. Lo importante es que el volumen que queda del hígado pueda cumplir con la función que el paciente necesite. Los criterios oncológicos de enfermedad extrahepática resecable, no importa si es que hay enfermedad pulmonar o peritoneal, estos pacientes pueden ir a cirugías posteriores de resección de metástasis pulmonares e incluso peritoneales. Hay que ver si es que hay ausencia de progresión de la enfermedad con el tratamiento quimioterápico antes de la cirugía. Eso sería, si el paciente tiene buena respuesta, es un buen signo. Acá vemos un esquema de a quién o de qué ofrecerle a quién, si se hace una patectomía en un solo tiempo, o bien de acuerdo al volumen que va a quedar del hígado, o ver si se le va a ofrecer cirugía en 2 tiempos. Los pacientes con metástasis hepática deben ser operados en centro de referencia y tienen que ser evaluados por comités multidisciplinarios. Aparte de eso, hay que tener el equipamiento tecnológico adecuado. Y si cumplimos con todo esto, la posibilidad de que el paciente tenga o sea, la mortalidad es de 1 a 3% y la movilidad de 20%. Ahora, si es que vamos a ver de acuerdo a qué tan grande es la extensión de la patectomía, la mortalidad es inferior al 1% si las resecciones son limitadas, y se puede llegar hasta el 5% con hepatectomías extendidas. La tecnología para la cirugía hepática ¿qué implica eso? O sea, disponer de sistemas que seccionen el hígado y coagulen el parénquima hepático. También tratar de evitar lo más posible el clampado del pedículo vascular del hígado, o sea, la maniobra de Plingle. Los anestesiólogos tienen que estar entrenados para poder mantener el estado hemodinámico del paciente bien. Existen algunos grupos de que usan la hipotensión permitida, por ejemplo, que tiene que ser manejada por anestesiólogos de experiencia, de manera a poder disminuir con eso la hemorragia durante la resección hepática. La ecografía intraoperatoria, que es realizada por el propio cirujano, puede detectar lesiones que no se encontraron, o bien durante la cirugía poder planificar o cambiar la táctica de resección en relación a las lesiones en donde están ubicadas en relación a los pedículos vasculares. También pueden servir para poder hacer tratamientos ablativos con lesiones en profundidad, tanto por radiofrecuencia como por microondas, que ya hablamos antes. La cirugía preservadora de parénquima es lo que se preconiza ahora. Ya el hígado puede estar tóxico por las quimios, como hablamos antes, o bien, como tienen la mayoría de estos pacientes una buena respuesta a la quimioterapia, prolongan su vida y existe la posibilidad de que ellos puedan llegar a una segunda, incluso a una tercera cirugía de resección hepática de metástasis nuevas que puedan aparecer. Se trata por ello de preservar la mayor cantidad de parénquima hepático con resecciones limitadas. Y la laparoscopía, que también ya hablamos, cada vez más frecuente, y se pueden hacer
todo tipo de cirugías ya ahora por vía laparoscópica, resecciones extensas, resecciones limitadas. Lo importante es que valorar los casos de cada uno y definir de acuerdo a la experiencia del equipo quirúrgico y a cada paciente poder ofrecerle lo mejor para él. A veces puede ser laparoscopía y otras veces cirugía abierta. La cirugía laparoscópica puede ser guiada por verde indociamina, eso no hay acá en Paraguay, pero es la inyección de un contraste que va a marcar la posibilidad, o sea, disminuye la posibilidad de poder tener márgenes comprometidos. Como hablamos recién, las rehepatectomías pueden ocurrirse en más del 30% de los casos de los pacientes operados por metástasis. Los resultados son favorables, aunque no tanto, ¿verdad? Porque si ya están apareciendo nuevas lesiones, aunque el paciente responda a la quimio, implica probablemente algún tipo de avance del tumor. Hay que conservar siempre el parénquima hepático y otra de las ventajas de la laparoscopía que se menciona acá es que produce una menor reacción en el sitio operatorio con menor cantidad de adherencias, permitiendo probablemente hepatectomías, o sea, reoperaciones con más facilidad, menos quirúrgicamente técnica demandante. La mayoría de las recurrencias ocurren en los primeros 2 años, aproximadamente el 85%. Por eso a estos pacientes se los sigue con los marcadores tumorales, tomografía, ecografía, o sea, lo que se cuente en el centro, y si el centro no cuenta con tecnología adecuada, donde los pacientes están siguiendo sus controles, el paciente debe ir al centro donde se pueda seguir de manera estricta. Incluso si tienen lesiones pequeñas, se le podría ofrecer tratamientos ablativos. Bueno, los pacientes que tienen lesiones en ambos lóbulos o que están cerca de unos pedículos que son importantes, entonces tenemos que tener en cuenta las siguientes alternativas o opciones. Uno, técnicas para disminuir la carga tumoral, como la quimioterapia de conversión, para poder ver si el paciente tiene alguna respuesta parcial y hacer de que la enfermedad sea resecable. Hay técnicas para preservar el parénquima hepático, resecciones múltiples limitadas que preservan el parénquima, o bien hepatectomías combinadas con procesos ablativos. Y hay técnicas que se pueden utilizar para poder aumentar el hígado remanente. La cirugía de 2 tiempos, la embolización, el ALPS, que es la cirugía en la que se transecciona el hígado de manera y se espera 8 días para que el paciente, o sea, el hígado remanente sea grande. Lo que se busca es la hipertrofia del hígado que va a quedar, redireccionando el flujo portal. En las hepatectomías complejas hay que tratar de dentro, o sea, si no queda otra salida, bueno, pero si no, ver para poder hacer las cirugías más conservadoras posibles. Y trasplante de hígado no es muy aceptado, pero hay centros que están haciendo estudios y preconizan en cierta forma, en casos muy seleccionados, poder ofrecerle esto como tratamiento a los pacientes. Bueno, otro tipo de lesiones que no son de metástasis de cáncer colorectal son los tumores neuroendocrinos. Tienen un comportamiento distinto. Normalmente son múltiples bilobares, solamente un 20% son candidatos a resección. El objetivo siempre es lograr la mejoría o la desaparición de los síntomas hormonales con una mejor calidad de vida de los pacientes y intentar prolongar la supervivencia. Los pacientes son tratados siempre por equipos multidisciplinarios, pero como son pocos los candidatos de resección, tienen que ser evaluados por cirujanos con alta experiencia. Lo que se hace es, en los pacientes que tienen una enfermedad limitada al hígado, lo que se busca es que la resección hepática al menos sea con márgenes microscópicos positivos. O sea, acá se toleraría una cirugía R1 como suficiente, digamos.
intentando controlar los síntomas y prolongar la vida del paciente. Es mejor hacer una cirugía R1 que no operarle, porque la sobrevida del paciente es mejor en la del paciente operado. En estos tumores metastásicos de las lesiones neuroendócrinas no están determinadas tampoco por el número ni el tamaño o la localización de las lesiones hepáticas, sino que se basa en la estimación del volumen y la función del hígado remanente en el postoperatorio, igual que con el cáncer colorectal. La reducción completa de las metástasis consigue una supervivencia a 5 años variable entre el 50 y el 90% y a los 10 años entre el 35 y 51%. Si se compara con los tumores no resecados, ellos tienen un 20 a 40% nomás. En estas lesiones de los tumores neuroendocrinos hay una alta posibilidad de recidiva, incluso hasta el 94% según algunos grupos. Incluso después de una cirugía potencialmente curativa incluso. ¿A quiénes se le opera? Se le opera a los pacientes que tienen lesiones bien diferenciadas. Saben que grado 1 es bien diferenciado, grado 2 es moderadamente diferenciado, grado 3 es mal diferenciado. Los requerimientos mínimos para realizar resección con la intención de curar a este paciente es que el tumor primario pueda ser completamente resecado con un riesgo bajo, posibilidades de resecciones de todas las metástasis sin comprometer la función hepática y una morbilidad aceptable, una mortalidad menor al 5%, que la enfermedad metastásica esté limitada al hígado, o sea que no haya fuera del hígado extrahepática ni carcinomatosis peritoneal, que haya ausencia o pocas comorbilidades, o sea que el paciente sea operable clínicamente, y la ausencia por ello también de insuficiencia cardíaca derecha. En general no se recomienda la cirugía en los tumores mal diferenciados, aunque hay que ver caso por caso. Esto digamos que en líneas generales es una regla. El patrón de la distribución de las lesiones, hay 3 patrones bien diferentes basados en la localización y extensión de la metástasis para ver si qué técnica quirúrgica se va a elegir. El patrón simple o tipo 1 es la enfermedad metastásica limitada y las metástasis están confinadas a un solo lóbulo, o bien están limitadas a 2 segmentos adyacentes. Este patrón se ve en el 20 a 25% del segundo en presentación de los casos. Las metástasis son curables, digamos que mediante resecciones anatómicas estándar. El patrón complejo, que es el menos común, de 10 al 15%, o tipo 2, son lesiones dominantes con metástasis bilobales. Existe una lesión dominante y lesiones satélites menores en el lado contralateral. En estos casos las metástasis pueden ser potencialmente resecables mediante resecciones quirúrgicas. Se reseca la dominante del lóbulo combinada con técnicas de ablación con radiofrecuencia de las otras lesiones más pequeñas. Y la tipo 3, que son de metástasis difusas multifocales con ausencia de parénquima hepático normal, son lastimosamente las más frecuentes. Hay entre un 60 a 70% y son claramente irresecables. Por lo que la cirugía en este tipo de pacientes no está indicada como una opción de la terapéutica. Sí se le podría ofrecer trasplante hepático. Ahora, si hablamos de los tumores no neuroendocrinos y no colorectales, digamos metástasis de cáncer gástrico, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, tenemos que ver el estado general del paciente, si hay posibilidad de hacerle una resección R0, si el volumen hepático va a ser suficiente, y después de dónde viene esta lesión metastásica, si tuvo o no buena respuesta a la quimioterapia, si es que hay qué comportamiento biológico tiene, si hay posibilidades de metástasis extrahepáticas y si es que estas existen, si son resecables y controlables, si es que el paciente tuvo quimio y radioterapia operatoria. En este tipo de lesiones tenemos que ver si las metástasis son sincrónicas o metacrónicas. Si son sincrónicas, ver si es que se puede hacer quimioterapia neoadyuvante, si hay respuesta va a resección. Si no hay respuesta, se podría hacer
resección del tumor primario si es que está indicado y ir a una nueva línea de quimioterapia y ahí reevaluar la metástasis. En caso de que la metástasis sea metacrónica, hacer quimioterapia 3 a 6 meses y evaluar la respuesta para ver si qué tipo de resección o otra línea de quimioterapia se le estaría ofreciendo. Son factores de mal pronóstico para la supervivencia, que las resecciones no sean R0, edad mayor a 60 años, si el tipo histológico del tumor es carcinoma escamoso, si el tumor primario es gastrointestinal, si las metástasis son sincrónicas, si hay un intervalo libre de enfermedad muy corto, o sea, menor a 12 meses, si hay enfermedad extrahepática o si las metástasis son múltiples, el tamaño de la metástasis si son grandes, 5 a 6 centímetros, si hay que ofrecerle una cirugía hepática mayor y si hay invasión linfovascular. Vemos que los tumores no colorectales y no neuroendocrinos más frecuentes, según su supervivencia, digamos que los más favorables son los urológicos y los ginecológicos. Los intermedios son de estómago, duodeno y páncreas. Y los que tienen mal pronóstico son los tumores de cardiac o los de tumores del pulmón. Bueno, muchas gracias. Estudien mucho.